Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. A continuación, les presento algunos de los temas que vamos a tratar hoy. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, más de la mitad de la población del continente americano ha recibido el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Es decir, estamos hablando de más de 550 millones de personas. La mayoría están concentradas en 20 de los 35 países que componen el continente americano. Vamos a hablar de Colombia. Este país comenzó a exigir la presentación de un pasaporte sanitario para poder acceder a lugares públicos de alta afluencia de personas. La medida generó todo tipo de opiniones. Tendremos reportes desde la ciudad de Bogotá. Y también en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, reportaron esta semana 0 pacientes hospitalizados por COVID-19. ¿Cómo lo lograron? Vamos a conversar con nuestra corresponsal en esa ciudad brasileña para tener más detalles. Y en nuestra consulta con el doctor Pérez, hablaremos de los resultados de varios estudios realizados que evidencian que el consumo de un antidepresivo puede ayudar a evitar la hospitalización en pacientes que ya tienen COVID-19. Otros estudios también evidencian que los ciervos son portadores del virus SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus o el virus que produce el COVID-19. También el doctor Pérez nos hablará de su nuevo libro que está precisamente relacionado con la pandemia del COVID-19. Pues comenzamos y lo hacemos como siempre haciendo una actualización de las cifras del cierre de la semana. Hacemos un panorama de cómo está avanzando la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. Vamos a ver algunas de las cifras. Tengo algunos territorios poco habituales, por ejemplo, Groenlandia. Sí, esta isla pertenece a Dinamarca, pero geográficamente es parte de América, de nuestro continente. En Groenlandia han reportado poco más de 1.100 casos y 0 fallecidos desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Nos vamos ahora hasta el Caribe. República Dominicana reporta más de 339.000 casos, están próximos ya a llegar a los 340.000. De los fallecidos ya superan los 4.100. En Perú contabilizan 2.2 millones de casos, un poco más de 2.2. Los fallecidos superan los 200.000. En Paraguay cierran esta semana con más de 462.000 casos. Han fallecido en este país suramericano más de 16.300 personas. Y terminamos en las Islas Malvinas, en el sur de nuestro continente, en donde han reportado 79 casos de COVID-19 y 0 víctimas. Y vamos a conversar con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico, infectólogo y asesor científico de France 24. Ya está con nosotros para nuestra habitual consulta. Doctor, bienvenido. Como siempre es un gusto conversar con usted. Hoy vamos a hablar de estudios. Y un estudio reciente demuestra que un antidepresivo que es de hecho de muy bajo costo reduce la necesidad de tener que llevar al hospital a los pacientes que ya tienen COVID-19. ¿Qué información hay al respecto? Es muy importante esta información porque son medicamentos, primero, que están disponibles en cualquier parte del mundo, que hay presentaciones genéricas, que son medicamentos accesibles. Lo que hacen estos medicamentos es que bloquean unos receptores que impiden la inflamación, la liberación de las citoquinas en la respuesta por COVID. Estos estudios se llevaron a cabo durante varios meses y se encontró una reducción tanto de las complicaciones como de la hospitalización por COVID. Es una buena noticia porque sería una herramienta terapéutica más y además de eso accesible en todos los países de la región para enfrentar el COVID-19. Doctor, le pregunto por otro estudio, otra investigación que ha demostrado que el COVID-19 ha acelerado la aparición de superbacterias y también está disminuyendo en algunos pacientes el efecto que tienen los antibióticos. ¿Qué se dice al respecto? Sí, definitivamente hay dos momentos en la pandemia, uno donde se usó demasiado los antibióticos. Recordemos que al principio se le atribuyó un efecto antiviral a un antibiótico, a la citromicina, y se usó indiscriminadamente. Eso generó un problema de resistencia. Y por el otro lado, cuando ya vimos los pacientes gravemente enfermos, se usó un uso excesivo de los antibióticos. ¿Qué genera esto? Bacterias resistentes a esos antibióticos que usamos tradicionalmente se vuelven resistentes y eso disminuye la posibilidad de opciones terapéuticas en un futuro. Es una gran preocupación para la comunidad médica esta emergencia de bacterias multidrogo resistentes, no por el COVID, sino porque estas bacterias quedan circulando y pueden infectar a las personas en un tiempo cercano. Entonces, el llamado es hacer un uso apropiado de los antibióticos
y tener mucha monitoría acerca de estas bacterias multidrogoresistentes realmente es un gran problema médico que nos vamos a enfrentar en la pospandemia. Doctor, por último, quiero que hablemos de un estudio realizado por varias universidades de Estados Unidos y del Reino Unido que encontraron que un tercio de los ciervos que analizaron en el estado de Iowa, en Estados Unidos, presentan la infección del SARS-CoV-2, es decir, el COVID-19 o el coronavirus. ¿Qué riesgo representa esto para la humanidad? Sí, es muy importante la identificación de otros reservorios. Recordemos que el SARS-CoV-2 preferentemente el reservorio es el humano. Se describió al principio de la pandemia los bisontes y ahora con este reporte de los ciervos. Y la importancia es que si estos animales permanecen con inóculos virales, se pueden replicar o hacer variaciones o linajes y que pueden reinfectar a los humanos. Por eso esa monitoría en la medicina veterinaria de otros reservorios es muy importante. Estamos esperando cuáles son los resultados finales de este estudio, si hay linajes o mutaciones que se deriven de estar en algún tipo de animales como en estos ciervos, porque habría que tomar medidas epidemiológicas adicionales. Y en este momento se están evaluando otro gran grupo de animales a ver si hay algún reservorio adicional para este coronavirus. Recordemos que el coronavirus infecta naturalmente al ganado, a las aves y a otras especies animales y por eso se debe mantener en monitoría, pues para que no hayan este tipo de mutaciones y nos afecten nuevamente. Doctor, y yo dejo lo mejor para el final. Usted esta semana presentó en la ciudad de Bogotá, en Colombia, un libro titulado 20 meses dentro del COVID-19, relatos de un infectólogo. ¿De qué se trata? ¿De dónde viene la idea y dónde lo pueden adquirir nuestros televidentes? Este es un libro que nació pues de toda esta experiencia dentro del COVID y ha sido también la amable y la generosidad de nuestra teleaudiencia, del equipo de France 24 que me permitieron pues relatar todo lo que hemos visto en la pandemia, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista de la pedagogía social tan necesaria. Es un libro que hace un relato de las diferentes escenas que vivimos en el COVID, de la información, de la desinformación y de todo lo que se trabajó. Es un trabajo que hicimos con mucho amor, pues para todos nosotros y para dejar un testimonio de la lucha que tuvimos durante la pandemia y de lo que nos vamos a enfrentar en un futuro. Este es un libro que se consigue en una página de internet que se llama infectoweb.com y estaría muy complacido de que nuestra teleaudiencia la pudiera compartir. Doctor, pues en nombre de todo el equipo de COVID-19 La Semana en América y del equipo de France 24 lo felicitamos por este logro, importante material de referencia, de consulta para tener un panorama de lo que hemos vivido a lo largo de estos años de pandemia de COVID-19. Muchas gracias por acompañarnos hoy también en el programa. En la región de las Américas, más de 550 millones de personas han recibido ya el esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Aún así, los contagios están en aumento. En nuestra región, Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de contagios y decesos por COVID-19. Allí la vacunación también está avanzando muy lentamente. Ariana Villacorta nos cuenta más. Más de la mitad de la población de América ya está vacunada contra el COVID-19. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en Norteamérica el 54% de la población ha sido inoculada con el esquema completo y 20 países en las Américas ya inmunizaron con las dosis correspondientes al 40% de su población total. Hoy hemos alcanzado un hito importante. La mitad de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente contra el COVID-19. Según esta misma institución, las Islas Caimán, Puerto Rico, Chile, Saba, Uruguay y Canadá son los países con el índice de vacunación más alto de la región de las Américas por cada 100 personas. Sin embargo, menos del 20% de los ciudadanos en Guatemala, Jamaica y San Vicente y las Granadinas ha recibido el esquema completo, mientras que la cobertura de vacunación sigue siendo de un solo dígito en Nicaragua y Haití. En la última semana, en el continente, los nuevos casos se han reducido en un 5% y el número de muertes nuevas ha bajado en un 17%. En algunos de los países más poblados, como Estados Unidos, Brasil y Colombia, así como en países de Centroamérica, el número de casos nuevos se estabilizó. Mientras que hay países en los que se está presenciando un aumento en los contagios, incluso donde la tasa de vacunación es alta.
En nuestra región, varios países como Argentina, Uruguay, Ecuador, Guatemala y Paraguay están notificando alzas abruptas en la detección de infecciones fármaco-resistentes que seguramente contribuyeron al alza en la mortalidad que hemos visto durante la pandemia en los pacientes hospitalizados. Según Carissa Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, esto es probablemente resultado del uso indebido y sin precedentes de antimicrobianos para tratar el COVID-19, como por ejemplo de la ivermectina y la cloroquina, que se encuentran entre los medicamentos que han demostrado ser ineficaces contra el coronavirus. Para frenar los contagios, algunos países, como Colombia, ya empezaron a exigir el pase sanitario para ingresar a espacios públicos, algo que Perú también hará próximamente. Entre tanto, se espera que 3.5 millones de dosis de la vacuna anti-COVID lleguen a la región en los próximos días. Veamos a continuación cómo avanza la vacunación en el continente americano. Les presento a continuación el porcentaje de la población que ya tiene el esquema completo. Comienzo con Groenlandia, en el norte de nuestro continente. Allí el 65,52% de la población ya tiene el esquema completo. Bahamas, el 32,31%. La República Dominicana, el 50,31%. La isla de Curazao, el 57,11%. Y finalmente, la isla de Aruba, en el Caribe, el 72,40%. La farmacéutica Pfizer anunció que permitirá a los fabricantes de medicamentos genéricos elaborar su píldora antiviral experimental contra el COVID-19 en cerca de 95 países de ingresos bajos. Pese a su interés de hacer más asequible este medicamento, la farmacéutica es señalada a nivel internacional de contribuir en la desigualdad en la repartición de vacunas. Veamos. Una nueva herramienta contra el COVID-19. El gigante farmacéutico estadounidense Pfizer firmó este martes un acuerdo que facilitaría el acceso mundial a su píldora antiviral. Un pacto con Medicines Patent Pool permitirá distribuir sublicencias a ciertos fabricantes de medicamentos genéricos para que produzcan sus propias versiones de la píldora. El medicamento es fácil de producir, es un fármaco oral, por lo que también es potencialmente fácil de tomar y no necesita ser tomado en un entorno hospitalario. Esto significa que, si se aprueba, podría contribuir en gran medida a salvar vidas en los países de ingresos bajos y medios. Los 95 países del acuerdo abarcan casi el 53% de la población mundial, mayoritariamente naciones de renta baja y media baja. Y mientras la pandemia se mantenga como una emergencia internacional según la Organización Mundial de la Salud, Pfizer renunciará a los ingresos por derechos de patente. El objetivo básicamente es evitar que la gente vaya al hospital o tenga casos graves, lo que significa que hay que tomar el medicamento en los primeros días después de los primeros síntomas. El nuevo tratamiento está pendiente de aprobación en distintos países, pero el fármaco oral podría ser una prometedora arma en países con acceso limitado a las vacunas. Muchos países de renta media alta, como Argentina, Brasil, China, Malasia y Tailandia, donde existe una capacidad de producción de genéricos establecida, están excluidos del territorio de licencias. Pfizer, que ya comercializa una de las vacunas más eficaces contra el COVID, afirmó que en su ensayo clínico la píldora redujo en un 89% la posibilidad de hospitalización o muerte de los adultos con riesgo de enfermedad grave. La empresa anunció que espera fabricar al menos 50 millones de tratamientos para finales de 2022. Y vamos a hablar de Colombia, nos ponemos en contexto, demos un vistazo a las cifras de este país suramericano. Allí el total de los casos contabilizados de COVID-19 desde el inicio de la emergencia ya supera los 5.040.000. Los fallecidos ya superan los 127.900. En Colombia la variante predominante es la Delta, que representa el 84% de los casos. Le sigue la variante Mu con el 14,29% y finalmente la variante Gamma ronda el 2% de los casos. En cuanto a la vacunación, las personas con el esquema completo ya alcanzan el 45% de la población, con al menos una dosis inoculada, el 21%. Eso nos da un total del 66% de los habitantes de Colombia con algún tipo de inmunización contra el COVID-19.
Vamos a conocer más detalles de la situación de Colombia. María Clara Calle, desde la redacción de France 24 en Bogotá, nos tiene más información. Hola María Clara, gracias por acompañarnos hoy en el programa y comienzo preguntándole por la medida del pase sanitario. En este caso, allí en Colombia lo conocen como carné de vacunación. ¿Cómo ha sido recibida la medida y en qué casos debe ser usada? Santiago, el gobierno de Colombia dispuso de esta medida de manera obligatoria para todos los mayores de 18 años y es necesaria para acceder a lugares como bares, restaurantes, cines, conciertos, escenarios deportivos, museos, entre otros lugares públicos. A partir del 30 de noviembre también cobijará a los mayores de 12 años. De esta manera, las autoridades buscan estimular la inmunización y apoyar la reactivación económica, pues permiten el aforo de asistentes completo. Esto para el sector comercial, que debido al confinamiento presentó cuantiosas pérdidas económicas. Sin embargo, en la sociedad colombiana la medida ha generado opiniones divididas, entre quienes lo ven como una manera de hacerle cerco al virus y otros que piensan que es una manera del gobierno de forzar la inoculación entre quienes no quieren recibir una vacuna. Pero hay sectores que mostraron su preocupación debido a que la norma deja las responsabilidades a propietarios y administradores de los establecimientos ante posibles falsificaciones del documento. María Clara, también hay un leve aumento en el número de casos y en la ocupación de las salas de cuidado intensivo en diferentes regiones del país. ¿Qué dicen las autoridades colombianas? A lo largo de la semana, los casos han ido aumentando. De hecho, el jueves el Ministerio de Salud reportó más de 2.121 nuevos casos de contagios y 51 fallecidos. Esta es la cifra más alta de la última semana. Las regiones donde se han registrado más casos son el departamento de Antioquia, con más de 400 contagios nuevos, esto todos los días. Allí las autoridades han expresado su preocupación ante un posible cuarto pico de contagio para el mes de diciembre. Le siguen las ciudades de Barranquilla, Bogotá, que es la capital, el departamento del Valle del Cauca y el departamento de Santander, en el nororiente colombiano. Y para terminar, María Clara, ¿qué otras medidas se mantienen allí vigentes en este país? ¿Qué dicen las autoridades sobre la permanencia de estas medidas? En Colombia se mantienen las medidas básicas, como el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos, también el lavado de manos y el distanciamiento social. Siguen siendo normas indispensables. Ahora a esto se suma la exigencia del carné de vacunación, con la que se busca evitar un nuevo confinamiento que lleve a un cierre parcial o total de la economía. Por eso, para muchos de los colombianos, la normalidad ya regresó al haber retomado la presencialidad de sus trabajos, clases y otras actividades. Esto va acompañado de un plan de vacunación que ya permite a los mayores de 50 años acceder a la dosis de refuerzo. Por otra parte, desde la Casa de Nariño, el Palacio de Gobierno informó que extenderá el decreto de emergencia sanitaria por el COVID-19, esto hasta el 30 de noviembre. Muchas gracias, María Clara, por este reporte desde la sala de redacción de France 24 en Bogotá, en Colombia. Vamos a cambiar de tema. Los últimos 2 años, el mundo ha vivido y ha enfrentado también los retos que ha traído la pandemia, como el confinamiento y las restricciones. Pero recientemente, y ante el aumento de los casos de manera alarmante, particularmente en Europa, muchas de las medidas han sido direccionadas a un grupo de personas en particular. Estamos hablando de los no vacunados, quienes, según la OMS, son uno de los factores que ha llevado al incremento de los casos de contagio, entre otras razones más. Veamos el informe de Pedro Ruiz. Confinamientos y restricciones son 2 palabras que se han convertido de uso cotidiano durante estos 2 años que el mundo ha vivido en pandemia. Pero en las últimas semanas han vuelto a cobrar relevancia, no solo por el nuevo aumento de contagios en Europa, sino hacia qué grupo de personas están enfocadas estas medidas: los no vacunados. Algunos países europeos han ordenado aplicar algunas de estas restricciones a las personas que aún no han recibido alguna dosis de la vacuna contra el COVID-19, medidas que, además de avivar las protestas sociales, han generado un debate sobre el que la Organización Mundial de la Salud puso el reflector. Esto plantea problemas reales sobre las libertades civiles, problemas reales sobre las libertades, sobre los derechos humanos, y es algo que los gobiernos deben considerar con mucho cuidado. Pero en este contexto, en el continente americano, ¿cuáles son las restricciones a las que se deben someter los no vacunados?
En principio, hay que decir que a la fecha aún no hay políticas tan drásticas como las que se aplican en Europa. En Colombia, por ejemplo, desde el pasado 15 de noviembre se implementó la medida que obliga a las personas a presentar el carnet de vacunación en eventos masivos o lugares de entretenimiento como museos, bares y restaurantes. Vamos a estar acá más de 45.000 personas. Es muy bueno que pidan el certificado por lo menos de las vacunas. Me siento amenazado, me siento discriminado, me siento apartado, me siento violentado, porque al entrar a un establecimiento donde vaya con muchas personas y me digan, hey, no puedes entrar porque no estás vacunado. En Brasil, los no vacunados podrían ser despedidos por sus empleadores, salvo que tengan una condición de salud que les impida ser inmunizados. Además, los eventos deportivos como el fútbol están reservados solo para las personas vacunadas, normativa que le impidió al presidente brasileño, reconocido por minimizar las consecuencias de la pandemia y los beneficios de la vacunación, asistir a un partido de la liga local. ¿Por qué un carnet de vacunación? Yo quiero ver el juego del Santos y ellos me dicen que tengo que estar vacunado. ¿Cómo es eso? Tengo más anticuerpos que aquellos que están vacunados. Mientras que en Chile, el llamado pase de movilidad permite mayores libertades a los vacunados y quienes no cuenten con el certificado están obligados a respetar algunas restricciones como el aforo en lugares públicos y contar con una prueba PCR negativa para hacer viajes interregionales. Pero ante la amenaza de un nuevo incremento en los casos, sobre todo en la población no vacunada, las autoridades sanitarias chilenas han advertido que en un futuro estas personas podrían ser objetivo de mayores restricciones. La ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, anunció esta semana que no tiene personas contagiadas con COVID-19 hospitalizadas. Una noticia muy positiva para este país, que es uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. Vamos a conversar entonces con Valeria Zacone, nuestra corresponsal en ese país suramericano, para conocer más detalles. Hola Valeria, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Comencemos por esa cifra, 0 pacientes hospitalizados en Río de Janeiro. ¿Cómo lo lograron? La ciudad de Río de Janeiro está de enhorabuena. Esta semana ha recibido el alta el último paciente de COVID que estaba internado en el hospital de referencia para esta enfermedad. Han sido casi 20 meses de pandemia con más de 15.000 hospitalizados, pero ahora con el 76% de la población adulta totalmente vacunada, poco a poco la ciudad recupera la normalidad. Las mascarillas ya no son obligatorias en la calle e incluso las escuelas de samba han retomado los ensayos multitudinarios. Además, hay un dato interesante que demuestra la eficacia de la vacuna. En las últimas semanas, la gran mayoría de los pacientes hospitalizados no estaban vacunados, el 42%, o solamente habían recibido una dosis, el 39%. Y esos datos se repiten también en otros estados federados, como el Distrito Federal, donde se encuentra Brasilia. Una noticia alentadora, Valeria, sin duda alguna, y también en Brasil pasa a ser parte de la lista de países que comenzó a inocular la tercera dosis para todos los adultos. Esta semana el Ministerio de Salud de Brasil ha anunciado que aplicará la tercera dosis de vacuna a toda la población adulta y lo hará con un intervalo de 5 meses en vez de los 6 meses anunciados inicialmente. Eso es, cualquier persona adulta que haya tomado la segunda dosis hace más de 5 meses puede acudir a un centro de salud y recibirá esta dosis de refuerzo que está pensada precisamente para evitar una tercera ola de contagios, evitar, por lo tanto, el escenario que se está produciendo en muchos países europeos que están enfrentando su cuarta ola. Esta dosis de refuerzo puede ser de cualquier laboratorio. Se ha aprobado, de hecho, la vacunación cruzada, es decir, que si una persona toma una dosis o dos de un laboratorio, puede tomar la tercera de otro laboratorio. Esta semana también hemos sabido que Brasil ha superado a los Estados Unidos en el porcentaje de población totalmente vacunada. De esta forma se suma a otros 55 países que también han superado a los Estados Unidos, con casi el 60% de la población adulta totalmente vacunada a nivel nacional. Valeria, hablemos de cifras. A lo largo del año 2020, Brasil tuvo récord absoluto de muertes por causa del COVID-19. ¿Cuáles fueron esos números? Amplíenos más. Los datos oficiales muestran que 2020 fue el año más mortífero de la historia reciente para Brasil. 1,5 millones de vidas perdidas, de ellas 196.000 por causa del coronavirus. Y esta cifra
coincide con el cálculo hecho por el Consorcio Independiente de la Prensa, que es un grupo de medios de comunicación que el año pasado empezó a hacer una contabilidad independiente en un momento, recordamos, cuando el gobierno de Jair Bolsonaro empezó a ocultar los datos oficiales sobre los fallecimientos por el COVID. Además, el año pasado también bajaron un 4,7% los nacimientos. No es la primera vez, pero sí es un dato muy malo en esta década. Solo hubo un dato peor en 2016, cuando Brasil enfrentó la epidemia del virus Zika y los nacimientos bajaron un 5%. Y también han bajado las bodas un 26% el año pasado, aunque hay que decir que ahora con la reapertura de todo, en Brasil poco a poco se retoma la vida normal y se empiezan también a celebrar más bodas. Muchas gracias, Valeria, por este reporte desde la ciudad de Río de Janeiro. Vamos a cambiar de tema. Europa sigue siendo el foco de la pandemia en este momento. Esta semana la OMS anunció que el viejo continente es el único en el mundo en el que han aumentado allí el número de muertes por COVID-19 en la última semana. Países como Austria y Letonia han vuelto a instaurar la medida del confinamiento. Eslovenia también está estudiando la posibilidad de confinar nuevamente a los ciudadanos, mientras que Alemania ha superado sus propios récords de contagio diario, superando los 53.000 casos por día. Los no vacunados y la baja vacunación son algunos de los factores. Veamos. Vuelven a sonar las alarmas por el COVID-19 en Europa, ya que según la OMS es el único continente del mundo en el que están aumentando las muertes por el virus, con un incremento del 5% en la última semana. En Alemania, con la tasa de incidencia y la ocupación de las unidades de cuidados intensivos al alza, el gobierno de Angela Merkel advirtió de la gravedad de la situación. La situación actual de la pandemia es dramática. No puedo decirlo de otra manera. La cuarta ola golpeó a nuestro país con toda su fuerza, y aunque no hay más fundamento legal para la situación de emergencia nacional pandémica, no tengo ninguna duda de que nos encontramos en medio de tal situación de emergencia. En Francia han optado por pedir a las empresas que impulsen el teletrabajo, y a pesar de mostrarse optimista, el ejecutivo galo no descarta aplicar medidas si es necesario. Sigo siendo cautelosamente optimista. Repito, cautelosamente optimista. Los datos y los modelos que tenemos del Instituto Pasteur muestran que, con el nivel actual de vacunación, probablemente tenemos las herramientas para limitar el impacto de la quinta ola. Mientras que en Austria siguen registrando récords de casos, a pesar de la imposición del confinamiento para los no vacunados desde el lunes, una polémica medida que se está debatiendo en toda Europa, por lo que denuncian es una restricción de libertades y para algunos su cuestionada efectividad. No se puede diferenciar a las personas de esa manera, crear dos clases sociales. Creo que deberíamos volver a un cierre total y que eso no es factible. Si la situación no mejora, la OMS ya ha advertido que el continente podría llegar a sumar 500.000 muertes más por el virus hasta febrero. Veamos entonces cuáles son los países en Europa que están en una situación más crítica ante el aumento de casos de COVID-19. Austria, como lo mencionábamos, anunció que volverá al confinamiento por 20 días. Alemania, con récords de contagio diario, y también allí las autoridades están contemplando la posibilidad de imponer restricciones. Rusia, allí están con una baja tasa de vacunación, reportaron más de 1.200 fallecidos en un día. La República Checa anunció restricciones para los no vacunados hasta el mes de febrero. En sintonía está también su vecina Eslovaquia, que busca hacer un bloqueo a los no vacunados, una medida muy criticada por el gobierno. Ucrania, después de superar los 80.000 fallecidos en 24 horas a lo largo de esta semana, el gobierno en Kiev estudia imponer restricciones. Italia también evalúa el toque de queda para los no vacunados, mientras que Bélgica impuso nuevamente el uso de la mascarilla y el teletrabajo. En el Reino Unido está avanzando una versión mucho más contagiosa de la variante Delta. Y en Hungría
Hungría hay una baja tasa de vacunación. El 40% de los húngaros no ha recibido ni una dosis de alguna vacuna. Polonia reportó cifras récord de más de 24.000 casos diarios de contagio y también están estudiando restricciones. Portugal cuenta con una alta tasa de vacunación, pero por prevención el gobierno luso impondrá restricciones que va a anunciar próximamente. Letonia está en confinamiento desde hace 3 semanas y sigue reportando récords de fallecidos de 79 muertos por día. Y brevemente les presentamos otras noticias destacadas de la semana en nuestro continente. Brevemente les cuento que Costa Rica registró durante esta semana la menor cantidad de casos de COVID-19 en lo que va corrido del 2021, con 1.723 nuevos casos. Se trata de una disminución del 32% en comparación con la semana o la primera semana del mes de noviembre, cuando reportaron 2.500 casos. México anunció que vacunará a menores de edad con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años sin comorbilidades. Esto después de recursos presentados por varias familias e impugnaciones ante el gobierno. Previamente estaba permitida la vacunación para los menores de edad, pero que tuvieran algunas enfermedades como por ejemplo diabetes. Y brevemente les cuento que todos los mayores de 60 años sin comorbilidades que residen en la ciudad de Lima, la capital del Perú, y también en su puerto ubicado en la ciudad del Callao, ciudades que conforman una sola zona urbana, pueden recibir la tercera dosis o refuerzo. Así lo determinaron las autoridades y pronto esta medida se va a extender a otras ciudades del país. Voluntarios italianos están participando en una serie de pruebas en La Habana, en la capital de Cuba. Allí están estudiando cómo se comportan las vacunas locales. Este estudio busca determinar si la tercera dosis de la vacuna llamada Soberana Plus tiene algún tipo de reacción o si tiene la inmunidad necesaria entre personas que no hayan sido inoculadas con dosis de estas vacunas cubanas. En total son 35 voluntarios italianos con pauta completa de vacunación o que están sin vacunar o que ya tuvieron COVID-19 y se recuperaron satisfactoriamente. La pandemia es un desafío por toda la humanidad. No puede ser una necesidad de aquel pueblo, de otro pueblo, yo me vacuno 3 veces, tú no tienes vacunas. Es una necesidad en la cual todos tenemos que responder a la situación. Y en esta situación yo pienso que la vacuna cubana, su capacidad de respuesta es algo extremadamente interesante. Es por esta razón que somos aquí, para averiguar si efectivamente, como parece, Soberana Plus puede ser una respuesta universal a la necesidad de vacunarse. Puede ser una respuesta universal a la necesidad de vacuna a nivel mundial. Una vez más reafirmar la seguridad de este producto extremadamente seguro, con muy pocas reacciones adversas, y reafirmar también la inmunogenicidad de la vacuna, específicamente en su posibilidad de proteger contra diferentes variantes del virus. Ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con el COVID-19 destacadas en redes. La despedida de año en el emblemático Times Square en la ciudad de Nueva York será solo permitida para los vacunados. Así lo dieron a conocer las autoridades de la Gran Manzana, quienes indicaron que a todas las personas mayores de 5 años deberán presentar allí una prueba de vacunación realizada antes del 16 de diciembre y quienes no tengan alguna vacuna deben presentar alguna prueba de PCR negativa realizada 72 horas antes de este evento. Estados Unidos también busca producir 1.000 millones de dosis de vacunas del RNA más al año. Todo esto para atender a la pandemia de COVID-19 y también a futuras amenazas. Además de garantizar más dosis para Estados Unidos, también le permite a este país ayudar a otras naciones que no pueden acceder fácilmente a las vacunas. Y vamos a finalizar con este artículo elaborado por nuestros colegas de Radio Francia Internacional, las 3 grandes falacias de Pfizer sobre la vacuna contra el COVID-19, según lo indica Amnistía Internacional. Esto después de haber realizado una investigación que determinaron allí en esta investigación de este organismo internacional que la farmacéutica ha hecho declaraciones engañosas sobre su verdadero compromiso de equidad en la distribución de vacunas, mientras continúa enviando a los países más ricos la mayoría de las dosis a estos países que tienen más poder económico. Y con esto llegamos al final de COVID-19 la semana en América. Recuerde, sigan cuidándose, usando el tapabocas y también lavándose las manos y guardando el distanciamiento social. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.